Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. El neoclasicismo en Hispanoamérica, que se desarrolló en el siglo XVIII y principios del XIX, fue un movimiento influenciado por Europa. Se caracterizó por cambios políticos durante las independencias, una arquitectura sobria y simétrica, y una literatura centrada en la razón y la moralidad con autores como Fernández de Lizardi. Estuvo ligado a la Ilustración, promoviendo el pensamiento crítico y buscando crear una identidad cultural única al incorporar elementos locales. En resumen, fue un movimiento que fusionó influencias europeas con aspiraciones culturales propias. El neoclasicismo en Hispanoamérica destacó a autores como 1. Fernández de Lizardi, El Periquillo Sarmiento, Crítica Social. 2. Andrés Bello, Gramática de la Lengua Castellana, Identidad Cultural. 3. Joaquín de Olmedo, La Victoria de Junín, Celebración de la Independencia. 4. Manuel José de Arce, El Poema de la Revolución, Lucha por la Libertad. 5. Esteban Echeverría, El Matadero, Crítica al Autoritarismo. 6. José María Heredia, Oda al Niágara, Naturaleza y Romanticismo. Estos autores formaron una identidad literaria en la región. Bienvenidos a un nuevo video en el que explicaré lo que es el neoclasicismo. Primeramente, vamos a ver cómo surgió el neoclasicismo. El neoclasicismo surgió en Europa, Francia, en el siglo XVIII, conocido también como el siglo de las luces. También fue el punto de partida de la razón y el pensamiento científico, dejando de lado a lo que son los sentimientos. Otro punto importante fue la cumbre de la Ilustración, que fue la Revolución Francesa, que consigue eliminar el poder autoritario. El neoclasicismo en América Latina y su papel en el reconocimiento de la heterogeneidad cultural. Tenemos aquí algunas características. Los escritores imitan las obras de los autores clásicos. El arte tiene un propósito didáctico, buscar educar a la población, es decir, dejar una moraleja o una reflexión para algunos errores que tiene la sociedad. Los dos grandes géneros más importantes del neoclasicismo es el ensayo y la fábula. Tenemos algunos autores representativos del neoclasicismo, por ejemplo, José Joaquín de Olmedo, que nació en Guayaquil en 1780 y murió en 1847. También tenemos a Andrés Bello, que nació en Caracas en 1781 y murió en 1885. Tenemos a Rafael García Goyena, que nació en Guayaquil en 1766 y murió en 1823. Y tenemos a José Joaquín Fernández, que nació en México en 1776 y murió en 1827. Estos autores pertenecen al neoclasicismo. Ahora vamos a ver un poquito de su biografía de Andrés Bello y de José Joaquín de Olmedo. Andrés Bello nace en Venezuela en 1781 y murió en 1885. Incursionó en lo que es la lingüística, la gramática, la pedagogía, la edición, la diplomacia y el derecho internacional. Cuando tenía 15 años tradujo el libro de la Eneida de Virgilio. En 1800 conoció a Alexander, con quien ascendió a la cima del pico oriental de la Silla de Caracas. Realizó estudios universitarios de Derecho y Medicina y se costeó parte de los estudios dando clases particulares, entre otros a Simón Bolívar. Residió en Chile desde 1829 hasta su muerte. En ese país se destacó por su importante labor cívica, por ejemplo, redactó el Código Civil chileno y fundó la Universidad de Santiago. Ahora vamos a conocer un poquito la biografía de José Joaquín de Olmedo. Fue un poeta, abogado y político ecuatoriano, nacido en la ciudad de Guayaquil. Fue uno de los personajes con mayor trascendencia y participación en la historia ecuatoriana. Su figura se hizo notable en la era independentista y en la integración bolivariana en los inicios republicanos de Ecuador. Posteriormente ya vamos a conocer más a fondo cuáles fueron sus obras.
Ya, como les mencionaba aquí, José Joaquín de Olmedo nació en Guayaquil en 1780 y murió en 1847. Fue abogado, político y poeta. Él se destaca por sus obras más polémicas. Por ejemplo, tenemos eh, La Victoria Junín, Canto a Bolívar. Tenemos a Andrés Bello, que ya les mencioné anteriormente su biografía. Tenemos a Rafael García Goyena, que nació en Guayaquil en 1766 y murió en 1823. Fue escritor, poeta, vivió casi toda su vida en Guatemala y su obra más representativa son las fábulas y las poesías varias. Tenemos a José Joaquín Fernández, que nació en México en 1776 y murió en 1827. Fue un narrador, poeta y político que escribió El Periquillo Sarmiento. Ya vamos a leer un pequeño fragmento de lo que es El Periquillo Sarmiento. Tenemos aquí una obra muy importante, la poesía gauchesca. ¿A qué se refiere con la poesía gauchesca? Primeramente es un género escrito con un lenguaje popular cuya figura central es el gaucho, un personaje del campo del Río de Plata. Este tipo de poesía exaltaba la vida dura del campo, pero también la imagen heroica del gaucho como el hombre que vencía a la naturaleza. Utilizaban un lenguaje popular, cotidiano, que todas las personas pueden entender. Muchas veces habían frases muy directas, bruscas. La Ilustración en Hispanoamérica durante el siglo XVIII fue un movimiento que promovió la razón y el conocimiento. Sus puntos clave son: 1. Influencia europea, surgió de cambios en Europa. 2. Libertad de pensamiento, fomentó el escepticismo hacia la autoridad. 3. Educación, creación de instituciones educativas y sociedades científicas. 4. Literatura, autores como Lizardi y Bello reflexionaron sobre la sociedad. 5. Independencia, contribuyó a los movimientos de independencia. 6. Identidad criolla, buscó fusionar lo europeo con lo local. En resumen, fue fundamental para el desarrollo cultural y político de la región. Autores y obras destacadas de la Ilustración en Hispanoamérica. 1. José Joaquín Fernández de Lizardi, El Periquillo Sarmiento, primera novela moderna en México, crítica social. 2. Andrés Bello, Gramática de L. Lengua castellana, texto clave para la identidad cultural. 3. Esteban Echeverría, El Matadero, cuento que critica el autoritarismo. 4. Joaquín de Olmedo, La Victoria de Junín, poema sobre la independencia. 5. Manuel José de Arce, El poema de la Revolución, sobre la lucha por la libertad. 6. José María Heredia, Oda al Niágara, poema que evoca la naturaleza. Hola a todos, bienvenidos. Hoy mi grupo y yo hablaremos de la ilustración en la América hispana, empezando desde los aspectos previos. La corriente cultural de la ilustración que transformó a Europa en el siglo XVIII también afectó a América y tuvo unas características similares a las desarrolladas en España. Las nuevas ideas de la ilustración llegaron mayoritariamente a la élite americana, pues al pueblo solo llegaron aquellas ideas que no se consideraban peligrosas para el mantenimiento de la ortodoxia católica y del orden social establecido. También arribaron aquellos presupuestos que tuvieron posibilidad de aplicación práctica para conseguir el desarrollo de las colonias en el sentido político. Del despotismo ilustrado, cuya máxima será la aplicación de reformas pero con un sentido paternalista hacia el pueblo. En España, uno de los grandes promotores de la ilustración fue Fray Benito Jerónimo, quien durante la primera mitad del siglo XVIII pretendió divulgar los avances de las ciencias experimentales, aplicándolas al terreno de la educación, ayudando de esta manera a la penetración en el país de las ideas de la enciclopedia. Así fue que las obras de este estudioso español alcanzaron notable predicamento. Las publicaciones de destacados enciclopedistas ilustrados. Sí, es reseñable destacar como personajes como el preceptor Simón Bolívar forjó un espíritu revolucionario, inspirado por la ilustración que encontramos en buena parte de sus correligionarios americanos, como José de San Martín o Francisco de Miranda. Una de las vías de penetración de las ideas ilustradas en América será el comercio de libros, tanto legal como de contrabando, que llegó fundamentalmente a las altas capas criollas, ya que la acción de la ilustración se constituye en un factor de primera magnitud a la hora de explicar el porqué de la escasa llegada de estos libros a la popular masa americana.
Se conocen numerosos testimonios que prueban el interés de los criollos por adquirir estas obras. Así, por ejemplo, el barón de Norderflich, a quien se ordenó activar las reformas de la minería en Perú y Nueva Granada, trasladó allí su biblioteca, organizando numerosas tertulias de intelectuales en las que se dieron a conocer buena parte de las ideas afectadas en la Ilustración. Una tercera vía de penetración de las ideas ilustradas fue el periodismo. Así, en un principio, no se trató de periódicos diarios, sino de hojas volantes que salían frecuentemente recogiendo sucesos acaecidos en Europa y América. Sin embargo, esta tendencia cambió gracias al desarrollo de los medios de transporte y comunicación, que permitieron la rápida difusión de los servicios postales, que permitieron en última instancia los intercambios epistolares y los periódicos. Los debates sobre la naturaleza americana. Un sector del criollismo irá adquiriendo durante el siglo XVIII conciencia de su singularidad, sobre todo con respecto a los españoles peninsulares. Los criollos van a creerse los auténticos poseedores de la tierra prometida. Sin embargo, como anteriormente expusimos, las reformas borbónicas apartarán a estos del desempeño de los más importantes cargos del ejército y la administración. Así pues, el criollismo en América se desarrolla por una serie de factores, entre los que podemos reseñar razones de índole interna, como las disposiciones borbónicas que hallaron eco negativo entre la sociedad indiana, colaborando en la forja del sentimiento anticolonial. En todo caso, hemos de señalar que el criollismo va tomando fuerza gracias a los ataques que le vienen del exterior. De este modo, lo americano fue objeto de atención internacional, gracias al análisis comparativo entre los americanos y europeos que realizó Buffon en su obra Historia Natural, en la que denostaba a los segundos, pues planteaba que los americanos tenían una menor capacidad intelectual que los europeos. Así pues, estos escritores generaron un amplio debate sobre la naturaleza del americano, que se vio reflejado incluso en la empresa del otro lado del Atlántico. Frente a estos ataques frontales, uno de los máximos defensores de América serán los jesuitas, quienes escriben una serie de obras en la que defienden la singularidad de lo americano y del criollismo. Los jesuitas y su labor en el continente americano. La labor de los jesuitas en torno a la expansión cultural americana en el siglo XVIII ocupa un lugar extraordinario, pues estos controlaron la enseñanza media y superior en el Nuevo Mundo, difundiendo ampliamente las ideas de la Ilustración. De este modo, los jesuitas aplicaron en Hispanoamérica los saberes empíricos en el ámbito de la enseñanza. Asimismo, fueron promotores de la nueva escolástica moderna, que preservó la tradición pero fue vanguardista. Así pues, es lógico que tras el decreto de expulsión de esta congregación religiosa en 1777, efectuado por Carlos III, se produjese como primera gran consecuencia una gran carencia docente, situación que se viene a unir irreversiblemente con un acusado descenso de la vida intelectual. En segundo término, este hecho también justifica un cambio de los métodos misionales y de la atención pastoral en Hispanoamérica. Un tercer factor derivado de la expulsión será la creciente hostilidad de los jesuitas al dominio de una corona española que había propiciado el destierro de la Compañía de Jesús de sus dominios americanos, hecho evidenciado en escritos como los de Juan Pablo Vizcardo, quien tras su expulsión reside en Italia, escribiría su carta a los españoles americanos, en la que incitará a estos a la rebelión contra el dominio hispano, apoyando en británicos y franceses. Ahora pasaremos a hablar sobre los criollos. Aunque a lo largo de la exposición ya hemos apuntado algunos rasgos básicos de este sector, es muy importante seguir hablando de estos, ya que fueron la base de los distintos movimientos emancipadores ya durante el siglo XIX. Así hemos de iniciar en el hecho de que no se tardó mucho en conformar en América una estructura social similar a la de la península, aunque caracterizada por la ausencia de un sector nobiliario numeroso. Así, la élite estará pronto ocupada por los criollos, muchos de ellos equiparados en privilegios a los hidalgos hispanos, cuyo poder se basa en las tierras obtenidas de los repartimientos y en la posesión de las encomiendas de indios. Vivían en la ciudad o en el medio rural,
ocupando cargos locales y ascendiendo algunos a títulos de nobleza. Su sector de mayor preparación intelectual se opuso rápidamente al monopolio de los altos cargos detentados fundamentalmente por peninsulares, calificados de modo despectivo como gachupines o chapetones. Ahora seguiremos con los indios. La libertad de la que disfrutaban los indios en Hispanoamérica en el siglo XVIII les permitía tener tierra de su propiedad, cambiar de lugar de residencia, presentarse ante los tribunales de justicia y elegir su profesión. No obstante, el hecho de ser libres no significaba que pudiesen practicar otras religiones diferentes al cristianismo, ni vivir aislados sin contribuir a la prosperidad de la sociedad y a los ingresos de la corona. Desde el punto de vista legal, su libertad era comparable a la de los campesinos libres de España, hallándose bajo la protección regia, pero al igual que los demás estamentos de la sociedad en la que vivían, tenían obligaciones que cumplir. Así que los principales deberes de los indios era pagar el tributo y contribuir al bienestar social trabajando. Ahora pasaremos a hablar sobre los mestizos y castas. La población mestiza hispanoamericana había alcanzado a finales del siglo XVIII los 5.3 millones, lo que suponía en torno al 32% de la población total. Así, de estos datos se extrae como conclusión principal que la población mestiza creció con gran rapidez desde el siglo VI, cuando eran muy pocas las mujeres españolas que emigraban a América, hecho que continuó durante el siglo VII y VIII, cuando el desarrollo económico del nuevo continente puso en contacto a funcionarios, mineros o comerciantes españoles con las mujeres indias. La unión entre españoles e indios da lugar al nacimiento de un nuevo estrato social. Lo mestizo, muchos de los cuales, a pesar de ser mantenidos por sus progenitores europeos, no fueron reconocidos formalmente, lo que les situaba en una posición de inferioridad social frente a otros estamentos de la sociedad indiana. Aún así, muchos de sus miembros acabaron formando las clases medias del imperio, compuestas mayoritariamente por comerciantes, artesanos y granjeros. En todo caso, hemos de significar que en todo el continente americano este tipo de población fue bastante propensa durante el siglo VIII a protagonizar numerosos incidentes de carácter político. Al margen de los mestizos, hemos de significar por otro lado que existirán en la América colonial española múltiples combinaciones raciales, entre los que destacamos la unión española y africana que proporciona el mulato o pardo, de consideración inferior por el origen esclavo de la madre. Aún por debajo se considera al sambo, mezcla de indio o india con negro o negra. También debemos incluir aquí a los castizos, de español o española con mestizo o mestiza, además de otras posibles combinaciones. Por último, hablaremos sobre los negros. La esclavitud de los negros no fue un fenómeno exclusivo de este siglo, pues ya desde comienzos del siglo VI se llevaron africanos al Caribe español para que se ocupasen de los trabajos pesados que los blancos no harían y que los indígenas no estarían capacitados para hacer. Sin embargo, en el siglo XVIII sí experimentó un crecimiento espectacular a causa de la enorme expansión del comercio de esclavos en el Atlántico. Según cálculos aproximados realizados por Philip Cartin en 1969, de los 9.6 millones de esclavos que fueron víctimas de dicho comercio entre los albores del siglo VI hasta 1870, nada menos que 6.1 corresponden al periodo comprendido entre 1701 y 1810. Conclusiones. A la hora de clasificar una sociedad conforme a criterios raciales, siempre aparecerán excepciones inevitables, a pesar de lo cual podemos establecer una serie de consideraciones en carácter general. En Hispanoamérica, el estamento superior de la sociedad estaba constituido por una minoría de españoles, entre los que cabía distinguir entre los peninsulares, que desempeñaban la mayoría de altos cargos en la Iglesia y el Estado, y que controlaban el comercio internacional; los criollos, quienes, muchos más numerosos que los anteriores, eran los grandes propietarios de las haciendas en las que trabajan los indios y los esclavos negros. Regentaban a los obrajes, tenían pequeños negocios de diversas clases y desempeñaban cargos de pequeña importancia. En todo caso, y sea como fuere, con una excepción de una pequeña minoría blanca peninsular,
Todos los grupos de esta compleja estructura social tenían claros motivos de queja que condujeron a la última instancia a la formación de revueltas urbanas, protagonizadas por los mestizos. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vente acercando junto conmigo, poquito a poco, muy despacito. Me estoy sintiendo más que bonito, me estoy orillando por rinconcito, diré queriendo poco a poco. Inténtalo, si se lo quieres, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Inténtalo, si se lo quieres, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti.